Dios una bendición para nuestro corazón, para nuestra mente y para nuestros ideales. Dios quiere bendecir lo más profundo de nuestra vida y llegar a lo más profundo de nuestro propio corazón. Pero a veces hay cosas que vienen sobre el ser humano que lo tiene atrapado su vida. Comienzan a vivir protocolos. Comienzan a vivir un protocolo, el día que se levanta, el día que comienzan a caminar, el día que comienzan a andar y comienzan a caminar sobre este mundo, comienzan a vivir protocolos para poder ser aceptados sobre este mundo. Para poder ser aceptados delante de la sociedad, tienen que vivir un comportamiento para que la gente lo acepte a ellos. Pero realmente no son así. Comienzan a hablar y a hacer cosas distintas a lo que son ellos. Porque claro, tienen que seguir un protocolo. Porque mi padre lo hizo así. Porque mi madre lo hizo así. Porque mi aspecto tiene que ser así. Porque si no, no cae la bendición de Dios. Porque si no, no vivo en bendición. Y comenzamos, y gente comienza a vivir en ese protocolo. Pero Jesús nunca se movió en esos protocolos. Nunca se movió en esas circunstancias. Vino a cambiar y a poner cosas diferentes en el corazón de sus discípulos. Cosas distintas para que ellos puedan ver y visualizar mucho más allá. Para que sus caminos sean caminos de proyección y no caminos como los camina el hombre. ¿Qué sucede cuando una persona un día, domingo, deja de ir a la iglesia? ¿Qué sucede? ¿Qué ocurre? No iglesia, sino a la congregación. Comienzan a criticarle, comienzan a hablar mal, comienzan a decir blasfemias en contra de esa persona porque no ha ido el domingo. Dicen, hostia, no ha venido el día domingo. Ya se está apartando de Dios. Porque no ha venido a la iglesia. Porque no ha venido a reunir y comienzan a ver como que la iglesia es la batería, como que la iglesia es las cuatro paredes, el lugar, como que la iglesia. Y no han cogido y no han captado ese concepto. Una célula en una casa es una iglesia. En una cueva donde se reúnen 3 o 4, ya es una iglesia. Donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, yo estaré en medio de vosotros. Pero a veces las malas interpretaciones de esta cosa han hecho que gente realmente viva en protocolos. Y antes llamar a aquella persona y preocuparse por aquella persona, decir, ¿qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? O algo ha sucedido, o ¿por qué no ha podido venir? Ya dan sus versiones. Ya comienzan a dar sus versiones que comienzan a hablar mal de él. Pero Jesús quiso enseñar algo distinto, algo diferente, algo de amor y algo de esperanza sobre su pueblo. Vamos a leer lo que dice Mateo 15:9. En Mateo 15:9 vamos a ver lo que realmente nos quiere decir. Escuchar. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. Lees el 8, por favor, también, para que la gente se quede con el 8 también. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. Si lo vemos, sabemos que fue algo que Jesús tuvo un choque con los fariseos por la lavada de las manos, pero si analizamos lo que está diciendo este versículo bíblico, si analizamos enseñando mandamientos de hombres, mas su corazón está lejos de mí. Vemos como esto, a veces las personas viven protocolos. Dice, viven
Tengo que ir con corbata, tengo que ir con traje, tengo que ir con las bambas refinadas, tengo que ir de esta manera vestido porque si no la presencia de Dios no desciende. Tengo que ir de esta manera diferente, tengo que actuar así, tengo que actuar así. Y comienzan a seguir mandamientos de hombres que no tienen nada que ver con lo que predicó y habló Jesucristo. Jesús se reunía con prostitutas, Jesús se reunía con todo lo peor que había, con leprosos, con cobradores de impuestos, con todo lo peor que había, se reunía Jesucristo, vivía cerca de ellos. Pero a veces las personas no captan que sobre todo está la voluntad de Dios. Sobre lo que yo piense, sobre todo lo que piensa alrededor, está la voluntad del mismo Dios viviente. Muchas personas seguían la ley y andaban en la ley, pero Jesús vino a traer para que se haga la ley, pero para que se pueda entender realmente cómo podíamos vivir en la ley, cómo podíamos vivir en la escritura y después vivir en la gracia, porque después de la ley pasó la gracia. Pero ¿cómo se hizo ese cambio tan así? Porque Jesús con la misma escritura les enseñaba a ellos la diferencia que había. Vemos como se ven imitadores. Se visten de la misma manera, se peinan de la misma manera, se ponen los trajes de la misma manera, hablan iguales, hablan y andan iguales. Y si no andan iguales, le dice, si no caminas como yo, no actúas como yo, estás lejos de Dios, estás lejos del reino de Dios. Y comienzan a traer unas proyecciones que no tienen nada que ver y comienzan a manipular el versículo bíblico. Sé imitadores de mí, como yo soy de Cristo, dijo Pablo. Pero Pablo no captó, no dijo eso, Pablo. ¿Qué realmente quiso decir Pablo cuando dijo, sé imitadores de mí? Porque Pablo veía la luz. Porque Pablo iba a Jesús. Porque Pablo caminaba hacia Jesús. Él le decía que lo imiten en el camino que tenía que seguir a Jesús. No en lo que él estaba haciendo a su alrededor, porque él también era pecador. Él también estaba hecho de carne, no estaba hecho de un modo espiritual. Por eso él enfocaba que había que seguir a Cristo. Toda su vida era siguiendo a Cristo. Pero esta mala enseñanza ha hecho que hayan copias, y copias baratas, no copias verdaderas. No copias de Jesucristo, sino copias de personas. Me tengo que parecer al pastor de esta manera, tengo que vestir así, tengo que parecerme al pastor en la manera de hablar, en la manera, y lo ves, todos predican iguales, todos hablan iguales, cuando Dios nos hizo a cada uno diferentes, con diferentes caracteres, nos hizo distinto en la manera de hablar, en la manera de actuar, en la manera de expresarnos, en la manera de mostrarnos, nos hizo diferentes. No nos dijo, seáis copia todos de uno de los otros, no. Él nos ama de una manera increíble que dio a su Hijo para que te puedas encontrar con Él cara a cara. Pero para tener un encuentro cara a cara, tenemos que tener algo especial con Él. Pero cuando leemos en Gálatas 4, del 13 al 14, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo, escuchar, os anuncié el Evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. escuchar lo que dice, que Pablo tenía una enfermedad. A captar. ¿Y qué dice? Que lo recibieron como un ángel y lo recibieron como el mismo Jesús.
y no lo rechazaron por la enfermedad. ¿Qué es lo que pasa primero cuando un familiar tiene una enfermedad? ¿Qué es lo que hacen primero? ¿Te está faltando la fe? ¿Qué es lo que hacen primero? ¿Viven en maldición? ¿Qué es lo que está pasando? Eso es porque pecaron y por el pecado tiene esta enfermedad. Y no se dan cuenta que sobre todas las cosas está la voluntad de Dios. Escucharon una cosa que voy a decir. Todos los que estaban adelante de Jesús no fueron sanados. Jesús quería sanar a todos, claro que sí. Pero ¿qué decía Jesús? Que se haga la voluntad de mi Padre. Había que a veces Jesús predicaba y anunciaba el Evangelio y lanzaba la palabra y no todo el mundo era sanado, que le faltaba fe a los que estaban alrededor. No. Él buscaba la voluntad de su Padre. Y a veces la voluntad del Señor está sobre encima de nosotros, sobre encima de cualquier enfermedad. Y a veces a personas lo hacen dudar y decirle, no, es porque yo he sentido de parte de Dios. Yo he sentido un sentimiento dentro de mi interior, porque todo lo que está sucediendo del pecado, eso de la enfermedad, es porque tienes un pecado oculto y le dan unas cosas. Y puede ser que la persona que tú le estés hablando y te estés comunicando tenga mejor santidad que ti. Y lo vas a dudar de algo que no tiene nada que ver con lo que está diciendo la Escritura, que la Escritura está diciendo. Mira cómo lo recibieron a Pablo. Tenía una enfermedad y no lo tiraron atrás. No puedes seguir el ministerio porque tienes un familiar. No puedes seguir el ministerio porque tu hijo se apartó de la iglesia. No puedes seguir el ministerio porque... ¿A dónde nos dijo Jesús que nosotros cuando somos salvos y vivimos en eso, en la presencia de Dios, ya todo estaba solucionado, que nuestros hijos también iban a seguirnos iguales? No, ellos tienen sus propias decisiones propias. Ellos tienen que decidir de ellos mismos seguir a Jesús. Y nosotros tenemos que seguir predicando el Evangelio. No nos equivoquemos en esto. Pero el mal concepto y las malas enseñanzas han hecho esto. Es como aquel chico que se prepara para predicar el Evangelio, se va a hacer el curso de teología, está preparándose para poder ejercer en la iglesia, para decir, me voy a ejercer porque yo sé que mi pastor está a punto de jubilarse y él está ahí. Y cuando llega el momento de que el pastor se está jubilando, ¿qué sucede? Cogen el hijo que no tiene estudio ninguno, tú vas a ser el nuevo pastor de la iglesia. No se hizo por votaciones. No hemos vivido, vamos comenzando a vivir totalmente en cosas de hombres y no comenzamos a buscar realmente lo que Dios quiere. ¿A quién quiere levantar Dios? ¿A quién quiere levantar? ¿A quién quiere que predique el Evangelio? Cuando leemos 2 de Corintios, el versículo 12, 9, vamos a ver lo que dice en 2 de Corintios 12, 9, escuchad. Y me ha dicho, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Wow. ¿Sí ve lo que acaba de escuchar? Y decir Sonia. Sí, escucharon lo que acaba de decir Sonia. Que Dios se glorifica en las debilidades. Pablo quería ser sano. Pablo sabía que él tenía debilidades. Pablo sabía que no era perfecto como Jesús. En ningún momento él dijo, yo soy perfecto. No, él sabía que tenía un montón de problemas y situaciones. Pero, ¿qué le dijo? Bástate en mi gracia. Porque sobre todo,
está la voluntad de Dios para nuestra vida. Sobre ti está la voluntad de Dios. La voluntad de Dios está encima de cualquier enfermedad. La voluntad de Dios está encima de cualquier cosa que se te ocurra. Porque a veces sus caminos no son nuestros caminos. Son más altos que nuestros caminos. Y a veces la gente no se da cuenta de estas cosas. Y comienzan a estar imitando cosas que no tienen que estar imitando. Y comenzar a caminar el camino de Jesús para sus corazones y para sus vidas. Pero la imitación barata ha hecho que las personas sean copias de algo que no tiene nada que ver con Jesús. Jesús odiaba estas cosas, no le gustaban estas cosas. Los fariseos eran imitaciones de que vivían en la presencia de Dios, que se ponían al frente de las iglesias, al frente de lugares de las sinagogas, se ponían en ese lugar a predicar, a hacer que eran hoy, que eran los más bendecidos, ponerse las túnicas muy blancas y ahí caminando, enseñando que Dios estaba con ellos financieramente. Pero Jesús nunca se movió en eso. ¿Cómo andaba Jesús? ¿Cómo caminaba Jesús? ¿Con qué pies andaba Jesús? ¿Con los pies llenos de polvo de caminar? ¿Con la túnica sucia de caminar y de caminar y de predicar el evangelio y de hablar y de ir de pueblos, de ir en las canoas, de ir ahí anunciando el evangelio? El Hijo del Hombre no tiene a dónde recostar la cabeza. Jesús mostró un evangelio verdadero, no mostró un evangelio de pantomima que decir, vamos a hacer esto, si no haces esto, la bendición de Dios no desciende, si no dice esta palabra, la bendición de Dios no desciende, y cosas así. Mira, del Antiguo al Nuevo Testamento pasaron 400 años que no se habló al pueblo de Dios. 400 años. Y hay personas que dicen, he sentido, esto, ay, qué sentido dentro. Claro que Dios habla y Dios muestra y Dios hace maravillas. Pero a veces por estas cosas hacen que personas se quedan incapaces de que tienen un ministerio. A veces por causa de estas cosas se creen que no son llamados a tener grandes cosas. A veces por causa de estas cosas hace que no crezcan espiritualmente. Pero hoy Jesús te quiere traer algo especial en tu corazón. Que no seas imitación barata, sino que tú vivas sobre encima de cualquier protocolo humano. Que tú rompas todos los protocolos y comiences a caminar el camino de Jesús. Sean las dificultades que seas el problema que estés metido, Jesús lo quiere solucionar. Jesús quiere encontrarse cara a cara contigo y quiere limpiar tu corazón, quiere limpiar tu vida, quiere limpiar tu propio interior para que puedas ser feliz en este mundo con todas las dificultades que hay. No te vamos a vender un evangelio totalmente que todo sale genial, no. Pero que es que Jesús es real encima de las circunstancias. Así que el día de hoy yo quiero que tú cierres los ojos en el lugar que esté. Vamos a orar y vamos a buscar de su presencia el día de hoy, domingo. Que Jesús toque nuestro corazón y toque nuestro interior y rompa todo protocolo humano que ha estado sobre nuestras vidas y que ponga suyo, realmente lo suyo, para que podamos crecer espiritualmente. Bienvenido Espíritu Santo sobre este lugar hoy domingo. Queremos que la bendición caiga sobre los hogares y las familias que hoy me están escuchando. Que sepan que todo protocolo tiene que ser roto. Que sepan, Señor, que tú eres la verdad, que tú eres el camino, que no hay otro camino que tú, Señor. Que las copias baratas se rompen, mas tú eres para siempre, Señor. Cubre la vida de los que me están escuchando, Señor Padre, y libera sus corazones, libera sus vidas, que puedan tener luz propia en sus caminares y en expresarse
cada momento y cada instante, que no esconden el Evangelio, que prediquen, que se vean capaces de predicar, que se vean capaces, Señor, que nadie te obstaculice sus caminos, y no sean, Señor, luz donde ellos estén en cualquier lugar de oscuridad. Señor Jesús, no todo el mundo fue sanado cuando tú caminabas por esas calles, pero tú buscabas la voluntad de tu Padre. Ayúdanos a caminar en tu voluntad, sea como sea, caminar en tu voluntad, Señor. Todo esto te lo entregamos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Y que la bendición de Dios esté en cada momento y cada instante con cada uno de vosotros.